Bienvenidos entonces a todos, buenas tardes y bienvenidos a estas charlas de graduados que estamos haciendo. Son charlas de graduados del 2020, inspiradas un poco en el deseo de salir del encierro que estuvimos padeciendo el año pasado y de romper un poco con la soledad en la que trabajaron todos nuestros profesores y licenciados, ahora profesores y licenciados. Voy a compartir pantalla un minuto para presentarles entonces a Pablo, que es nuestro conferencista de hoy, y después ya le dejo la palabra a él. Bueno, no logro, ahí estoy. Ahí estamos, más prolijo. Bueno, Pablo Bordenave es licenciado en Teología por el Seminario Protestante ICEDET. Ahora es también profesor de Filosofía por la UNSAM. Hace más de 20 años que está dedicado al trabajo docente en distintos institutos secundarios y terciarios, y fue profesor en varios seminarios evangélicos protestantes en materia de Biblia y de teología. En la actualidad, Pablo forma parte de un grupo de investigación de filosofía latinoamericana que está dirigido por el doctor Marcelo González. El grupo forma parte del programa CEL Investiga, que está radicado en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNSAM. Y ya ha dado como uno de sus frutos una publicación, un libro que se llama La filosofía de la liberación en su polo argentino. Aportes para una interpretación histórica y filosófica del periodo 1979-1975. Bueno, y una vez presentado nuestro conferenciante, entonces le dejo la palabra a él para que nos hable de su homónimo, Pablo de Tarso, pensado desde nuestra Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos los que vinieron a esta hora a escuchar este trabajo. La verdad que celebro mucho y se los agradezco a todos infinitamente. Voy a también compartir pantalla solo a modo de tratar de hacer un poquito más llevadero lo que yo vaya a compartir con ustedes, no por otra cosa, solo para... Sé que hay gente de la universidad, gente que no, y bueno, para que conozcan los personajes que voy a ir nombrando, los libros y demás, armé un pequeño PowerPoint para esto mientras vaya compartiendo esta charla. De nuevo, gracias, también gracias a Paula por este espacio que nos abre a todos los que egresamos, ¿sí?, en el 2020. Algunas observaciones preliminares sobre lo que van a escuchar que me parece necesario hacer. Primero que nada, tengo que decir que el trabajo que les presento no es el resumen de mi tesis, sino más bien que brota de una inquietud personal. Y por lo tanto tiene más que ver con una búsqueda mía que con el cumplimiento de algún requisito académico. Yo egresé de UNSAM el 2020 el profesorado, ¿sí? No la licenciatura todavía, que espero hacerlo pronto. Lo segundo que me gustaría señalar, que por esto que les acabo de decir, es que este trabajo está más lleno de preguntas que de hallazgos certeros. Son más bien preguntas que creo sugieren caminos, pero caminos que aún no he recorrido, por lo que tampoco tengo la seguridad de que nos lleven a algún lugar. Digo esto para que sepan de antemano que este es un trabajo de inicio, que lo que les comparto son preguntas, inquietudes que tengo acerca de la relación que puede existir entre la figura de Pablo de Tarso y la filosofía política. Por último, tengo que decir, a modo de introducción también, que este breve trabajo supone una voz infinitamente más autorizada que la mía, que yo solo me limito a intentar repetir. Como dijera el gran León Gieco, somos los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Bueno, yo tengo que confesar que solo soy un intento de Salieri de Dussel.
y de las voces que también constituyen el pensamiento dusseliano, como bien puede ser la voz de Hinckelammer. Por lo tanto, si alguno o alguna de ustedes cree escuchar en mis palabras pensamientos de Dussel, aún sin ser citado, no lo duden, son de él. Vayamos ahora por fin al tema que me propongo compartir. Pablo de Tarso, filósofo político, una mirada desde nuestra América. Lo que quiero intentar señalar con este título es, en primer lugar, compartir mi sospecha de hasta dónde el pensamiento paulino radica las bases de muchas de las filosofías políticas contemporáneas. Por supuesto que el tema es muy amplio, quizá más de lo que incluso sospechemos. Pero para comenzar con esto, quizás sea bueno señalar que la mayoría de los filósofos europeos del siglo XVIII y XIX, que hoy estudiamos, han sido formados en universidades de teología, sobre todo protestantes. Tanto Hegel como Schelling estudiaron teología pensando ser algún día pastores luteranos. Todos ellos han escrito textos y dado cursos de esta misma ciencia. Heidegger tuvo también su paso de estudio por la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo, en este caso una facultad católica. Él mismo reconoció en varios testimonios autobiográficos la importancia de sus raíces teológicas para el desarrollo de su pensamiento. Fueron entre los años 1920-1921 que este autor dictó unas lecciones universitarias sobre Pablo de Tarso. Y dice, en la línea propuesta por este trabajo, cito a Heidegger, en lo que sigue no tenemos la intención de ofrecer una interpretación dogmática o teológico-exegética, ni tampoco un estudio histórico o una meditación religiosa, sino solo una introducción a la comprensión fenomenológica. Digo acá haciendo un breve alto, digo qué importante es que Heidegger intente enseñar una introducción a su comprensión fenomenológica y utilice a San Pablo para esto, ¿no? Digo que dé un curso sobre San Pablo para poder explicar esa introducción a cómo él entendía la fenomenología. Obviamente, como recién lo vieron, no puedo dejar afuera al mismo Kant, que con su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, ha sabido ganarse la discusión de muchos de sus colegas por su opinión de la religión cristiana. Aquí aprovecho a decir algo que señala Dussel cuando habla de estos temas, como una de sus sospechas de por qué la Biblia queda por fuera de los textos utilizados públicamente, al menos dentro de las universidades de filosofía. Dussel señala que en la obra kantiana El conflicto de las facultades, ahí pongo las dos, la que mencioné antes y El conflicto de las facultades, Kant hace un esfuerzo por señalar el conflicto entre la facultad de teología y la facultad de filosofía. Y señala que este es un conflicto de interpretación. Dice Kant, cito, el teólogo es propiamente el sabio de la escritura para la fe de la Iglesia. El filósofo es el sabio de la razón, que se basa en las leyes interiores que pueden deducirse de la propia razón de cada ser humano. Fin de la cita. De esta separación que intenta hacer Kant entre ambas facultades deduce Dussel que la Biblia queda atrapada como texto intrínsecamente teológico y para dicha facultad, mientras que otros libros religiosos, como la Ilíada y la Odisea, quedan por fuera de esta universidad y son usados sin problema en las facultades de filosofía. Quizá sirva aclarar acá que Kant lo que está tratando de hacer es despegar la filosofía de una manera de interpretar la Biblia, de cierta teología que venía ya definida por el poder de turno, que se daba como algo incuestionable. No había posibilidad en el tiempo de Kant de ponerse a discutir sobre ese credo. El credo estaba fijado. Y creo yo, esta es mi humilde opinión, entender que Kant lo que intenta es salvar la filosofía de esa rigidez mental que traía aparejada la teología. Entonces él
quiere hacer esta separación, pero al hacer esta separación, obviamente, quizás ni siquiera haya sido un problema para él, la Biblia queda atrapada entre esos libros teológicos que no permiten, como dice él, utilizar la razón para acercarse a razonarla, porque ya vienen definidos por el poder de turno, ¿no? Dussel ve allí la consecuencia de por qué queda para los filósofos interpretar mitos de la Ilíada y la Odisea y no interpretar los mitos semitas. Después voy a volver sobre esto. Quizá, digo yo ahora, sea por todo este telón de fondo que intento decir muy rápidamente, muy injustamente también, por todo este trasfondo de la filosofía europea de los siglos XVIII y XIX que acabo de mencionar, que otro filósofo, Jacob Taubes, un filósofo judío contemporáneo, allá por el año 1987 del siglo pasado, pocas semanas antes de su muerte, impartió ante un reducido grupo de oyentes 4 lecciones sobre San Pablo, que hoy las tenemos todas juntas en un libro titulado La teología política de Pablo. Y Taubes dice algo que a los de la universidad nos va a sonar muy fuerte, por lo menos a los de filosofía. Porque escuchen lo que dice, cito a Taubes una frase de este libro. Estoy a favor de que hay que crear una cátedra de Antiguo Testamento y otra de Nuevo Testamento en la Facultad de Filosofía. Considero que es una catástrofe que mis alumnos se formen ignorando en absoluto la Biblia. Uno me presentó una tesis sobre Benjamin, me trajo el trabajo acabado, me puse a leerlo y le dije, mire, váyase a la escuela dominical a leer la Biblia. La ignorancia generalizada de la Biblia va de la mano de la idea de la cultura del humanismo de Humboldt, esa interpretatio graeca o perspectiva griega de la historia. Hoy comprendo que una lección de la Biblia es más importante que una lección de Hegel. Peléense con Taubes, no conmigo, esto lo dice. Ya, dice Taubes, ya es algo tarde. Lo único que puedo hacer es exhortar a ustedes a tomarse más serio las clases de Biblia que toda la filosofía. Pero sé que no he de tener éxito. Esto que digo no es moderno. Quizá sea que Taubes notó en todos estos grandes autores, estos grandes filósofos, raíces bíblicas, raíces escondidas, me pregunto, ocultas, no mencionadas, quizá por vergüenza, quizá por ser religiosas. Puedo traer aquí la metáfora maravillosa que utiliza Walter Benjamin, filósofo también judío, en uno de sus escritos, en el libro Tesis de la filosofía de la historia, cuando se refiere a la teología en su texto, Benjamin dice, es notorio que ha existido, según se dice, un autómata construido de tal manera que resultaba capaz de replicar cada jugada de un ajedrecista con otra jugada contraria que le aseguraba ganar la partida. Un muñeco trajeado a la turca, en la boca una pipa de marguil. Se sentaba a tablero apoyado sobre una mesa espaciosa. Un sistema de espejos despertaba la ilusión de que esa mesa era transparente por todos sus lados. En realidad, se sentaba dentro un enano jorobado, que era un maestro en el juego del ajedrez, y que guiaba mediante hilos la mano del muñeco. Podemos imaginarnos, dice Benjamin, sigo con la cita, un equivalente de este aparato en la filosofía. Siempre tendrá que ganar el muñeco que llamamos materialismo histórico. Podrá habérsela sin más ni más con cualquiera, si toma a su servicio a la teología, que como es sabido, es hoy pequeña y fea, y no debe dejarse ver en modo alguno. Interesante esto que Benjamin dice, porque estas imágenes que les mostré son reales. Parece ser que este turco que jugaba al ajedrez fue un invento de ese señor que les pongo allí, y que era real, que varios personajes de la historia jugaron al ajedrez contra ese muñeco y perdían,
pero parece que había escondido allí debajo a alguien que era muy hábil en el ajedrez. Y Benjamin debe haberse visto con esta maquinaria y pensó esta maquinaria como una maquinaria filosófica. Muy interesante el juego de Benjamin, ¿no? Y termina diciendo que el enano escondido que produce el triunfo del materialismo histórico es ni más ni menos que la teología, que no debe verse porque es fea, dice. Es pequeña y fea, y no debe dejarse ver. Agamben, y me adelanto, va a decir que ese es en realidad el turco este, es San Pablo. ¿Sí? Es Pablo de Tarso, porque por algo es turco, ¿no? Y como que Benjamin se estaba refiriendo, según la lectura que hace Agamben de esto, a Pablo de Tarso. Y Agamben muestra en uno de sus libros, que después voy a mencionar, cómo Benjamin lo cita a Pablo sin ponerlo, sin citarlo, digo, lo trae a su filosofía pensamientos de San Pablo sin citarlo. Pero bueno, esto da para otra charla aparte. Puedo utilizar entonces aquí, después de lo dicho por Benjamin, unas palabras del filósofo Dussel, que también se refiere a esto. Y dice, Pablo se encontraría debajo de ciertas categorías críticas esenciales, usadas, y obviamente Dussel va a decir, y frecuentemente invertidas, después voy a decir por qué, por las filosofías políticas de las cristiandades bizantinas, latinas, del mundo islámico, de la modernidad europea, incluyendo al marxismo, y de las teorías políticas contemporáneas. Esto hasta acá la cita de Dussel. Ya que mencionamos a Marx, quizás sea bueno recordar que para este filósofo, que pensaba que la historia, la filosofía y la teología se relacionaban en un pensamiento crítico, pudo escribir en uno de sus textos, en este texto, Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, esta frase. La tarea de la historia consiste en establecer el más acá de la verdad, después que se ha desvanecido el más allá de la verdad. La misión de la filosofía puesta al servicio de la historia, después de desenmascarar la forma sagrada de la autoalienación del ser humano, consiste en desenmascarar la autoalienación bajo sus formas profanas. Y escuchen esto. La crítica del cielo se torna, de este modo, en crítica de la tierra. La crítica teológica en la crítica política. Y también escribió en otro texto, hablando de este personaje, Thomas Müntzer, y dijo, hablando de este señor, por medio de la Biblia enfrentó al cristianismo feudal de su época, con el sencillo cristianismo, citó a Marx, con el sencillo cristianismo de los primeros siglos. Y continúa Marx. Los campesinos utilizaron este instrumento contra los príncipes, la nobleza y el clero. ¿Quién fue Müntzer? Müntzer fue un reformador de la Iglesia. A él se le denomina la reforma radical, la reforma anabaptista. Müntzer fue quien de alguna manera se le plantó a Lutero y le cuestionó a Lutero muchas de las teologías que Lutero tenía, sobre todo con el tema del poder y del pueblo. Para Marx, Müntzer fue un verdadero revolucionario, pero miren desde dónde dice que hizo la revolución, ¿no? Repito la cita de Marx. Por medio de la Biblia enfrentó el cristianismo feudal de su época con el sencillo cristianismo de los primeros siglos. Y la continuidad de esta cita dice, los campesinos utilizaron este instrumento contra los príncipes, la nobleza y el clero. Quiero decirles para los que les interese que hay todo un libro que escribió Dussel, que hace poco se reescribió porque está su edición más antigua gratuita en la red, se puede bajar. Esta todavía creo que no está, que es una más completa, sobre las metáforas teológicas que utiliza Marx en todos sus textos. Insisto que lo que se quiere decir desde una filosofía latinoamericana no se trata de una recuperación filosófica de la teología, no, se trata de otra cosa, de una interpretación filosófica de los textos que llamamos bíblicos.
y que denominamos, junto a Dussel, narrativas racionales, que a la vez son textos fundacionales que poseen categorías críticas. Como ya señalé, la filosofía trabaja sin problemas con textos religiosos y llenos de dioses, tales como la Ilíada y la Odisea de Homero, o como la Teogonía de Hesíodo, solo por mencionar algunos. Y que por otro descarta casi en su conjunto los textos más antiguos de la cultura semita, o un poco más acá en el tiempo, los textos llamados cristianos, que bien pueden leerse ambos filosóficamente, como propone Dussel, al llamarlos narrativas racionales, respetando por supuesto sus géneros literarios. El esfuerzo filosófico estaría en descubrir, al igual que con Homero o Hesíodo, su sentido último racional y las categorías implícitas, teórico-universales, que como señala Kant, hablando de la misma Biblia, él denomina conceptos determinados de la razón. Lo que quiero hacer ahora, en esta segunda y última parte, es solo limitarme a mencionar algunas de las recuperaciones que hacen de San Pablo para sus filosofías tres filósofos contemporáneos: Alain Badiou, Slavoj Žižek y Agamben. Comencemos por Badiou, filósofo francés, discípulo de Louis Althusser. El libro de este autor, al que haremos muy breve referencia, pero para decir algunas cosas sobre este libro, se llama San Pablo, la fundación del universalismo. El original en francés salió a la venta en el año 1997. La intención declarada por este filósofo en su obra sobre el apóstol cristiano no es realizar una exégesis de las epístolas paulinas, ni tampoco rescatar uno u otro elemento de lo dicho en estas cartas para repensarlo en la contemporaneidad. No le interesa nada de eso. El contenido de lo que él interpreta que es el mensaje central de Pablo, que Cristo resucitó y con él la humanidad se abre una nueva vida, a Badiou no le interesa. E incluso lo considera absolutamente inverosímil. Llega incluso a afirmar que San Pablo tiene una posición antifilosófica, basándose en el relato bíblico en el que el apóstol predica en Atenas y que, según Badiou, fracasa en el Areópago. Para este autor, el caso de San Pablo, y él mismo lo dice así, es un pretexto, es decir, es un buen ejemplo para poder entender su propia teoría del sujeto desde el acontecimiento. El espacio de articulación de estos dos términos es el de la militancia como lugar epistemológico, desde donde se abre este universalismo que Badiou propone. La categoría, por supuesto, que atraviesa la interpretación que el francés hace de San Pablo es la de universalismo, ejemplificado por la buena nueva de la resurrección de Jesús y concebido como un principio que permite trascender las diferencias entre los pueblos, así como saltar, dicho esto, cito, ¿no?, sobre el universalismo abstracto del discurso filosófico griego y de la dominación imperial romana. Hasta allí Badiou. El segundo autor es el amigo Slavoj Žižek, filósofo esloveno, que suele estar mucho por nuestro país. Las obras en las que trata estos temas hay varias, pero yo solo diré algunas cosas de estas dos: El títere y el enano, el núcleo perverso del cristianismo, año 2005, editorial Paidós, está en castellano, y El frágil absoluto, y esta pregunta tan interesante, ¿por qué merece la pena luchar por el legado cristiano?, como parte del título, editorial Pretextos, 2002. Su interpretación será de tipo lacaniana. Él es psicoanalista lacaniano y su horizonte filosófico es hegeliano y marxista. Žižek va a sostener, al igual que lo hiciera hace ya mucho tiempo Ernest Bloch, quien ha escrito, creo que son 3 tomos, de un texto que se llama, ha escrito varias cosas, pero digo al respecto de esto, un texto que se llama Principio Esperanza. Tiene otro más chiquito que es El ateísmo en el cristianismo, también muy buenos libros para leer. Bueno, sí se va a decir que existe una coincidencia entre materialismo y cristianismo,
al punto de afirmar, cito a Zizek, para llegar a ser un auténtico materialista dialéctico, uno debería pasar por la experiencia cristiana. Habrá que ver qué entiende Zizek por experiencia cristiana, pero bueno, él lo dice así. Con esto Zizek aporta a la cuestión paulina un elemento materialista cuyo núcleo central es subversivo, pero al mismo tiempo tiene ese aspecto perverso, que consiste en la necesidad de la traición, Judas, para que el Mesías pueda manifestar su gloria y rescatar a la multitud. El último autor que menciono muy por arriba y con quien yo me estoy dedicando en mi tesis de licenciatura es Agamben. Y este es el libro al que me voy a referir. Filósofo italiano que asistió a seminarios de Heidegger, cuenta con una vasta cantidad de libros escritos, pero aquí nos vamos a centrar muy brevemente en uno de ellos, que es El tiempo que resta. Comentario a la Carta a los Romanos, editorial Trota 2006. Tenemos que decir que es, a mi parecer, y sé que Dussel dice lo mismo, yo también lo tomo de ahí, pero comparto porque trabajé este libro, el autor que logra la investigación más especializada quizás sobre este tema. El libro es el resultado de 6 jornadas, solo mencionaría aquí los temas de cada una de ellas. La primera es el sentido mesiánico de la carta de San Pablo a los romanos. De aquí, recuerden lo que yo cité antes de Benjamin, toma mucho del mesianismo de Benjamin Agamben. La segunda, el tema central, es la palabra griega kletos, llamado, vocación, de donde viene eclesía, iglesia, o mejor dicho, los convocados. Se ocupa del concepto, en la tercera, el concepto griego aforísmenos, separado, apartado. De aquí la idea de esa nueva comunidad mesiánica separada, el nuevo pueblo. La cuarta, para mí, una de las dos más interesantes, aparece aquí el gran problema de los diversos tiempos y sus cualificaciones, términos tomados de las acepciones griegas. Cronos, kairos, eón, el tiempo cotidiano, el tiempo mesiánico que inaugura, el tiempo escatológico, el que se abre a la eternidad. Hay una recuperación del futuro como utopía, los postulados políticos, el proyecto concreto, la hegemonía. En la 5, como dije antes, en la jornada 5, aparece el otro tema que tiene más que ver con mi tesis, que es el tema de la suspensión de la ley y el tiempo mesiánico. En la 6 es toda la cuestión de la muná, la fe, ¿no? Del nuevo pacto. Bueno, como se verá, San Pablo ha vuelto a ser importante para la reflexión filosófica, y el hecho de que Europa lo diga, esto pareciera encender un semáforo verde de aceptación en todas las academias de filosofía serias del mundo. Quizá sea este un buen momento para recordar que desde nuestra América se vienen insistiendo en la importancia del rescate filosófico de este autor, como del resto del conjunto de autores y de textos bíblicos, desde por lo menos finales de la década del 60, principios del 70 del siglo pasado. Pero siempre fueron los nuestros acusados de no hacer filosofía sino teología, a pesar de todo lo que ya dijimos sobre este tema. Quizá ahora, y gracias nuevamente a Europa, podamos oír nuestras voces con un poco más de pertinencia, sin dejar de cuestionarnos el por qué esto debe ser así. Para concluir este trabajo, solo diré algunos aspectos que son importantes rescatar desde un acercamiento filosófico que podemos hacer desde nuestra América a Pablo de Tarso. Basándonos con Dussel, entre otros autores también, como lo hace Dussel, con Frank Hinckelhammer, economista y teólogo residente en Costa Rica, o Elsa Tames, teóloga y biblista mexicana protestante, y en otros autores que han sido y siguen siendo para mí también de mucho provecho, como son Néstor Míguez, teólogo y biblista argentino protestante, y Marcelo González, teólogo católico y magíster en estudios latinoamericanos, todos también con formación filosófica, y la lista sería enorme. Podemos hacer este acercamiento filosófico desde y para las realidades tan diversas de nuestro continente. Cito un texto central de Hinckelhammer,
para conocer el desde dónde leemos a San Pablo. Para Jesús, dice Hinckelhammer, cuando la ley niega la vida, hay que saber negar la ley. El pensamiento greco-romano no puede invertirse. Es ya desde siempre la fundamentación del poder ante el esclavo, la mujer, los bárbaros. El cristianismo, por el contrario, da la palabra al otro, a los oprimidos, a los pobres, a los esclavos. Agrega Dussel, la muerte de Sócrates devora la muerte de Jesús. La muerte de Sócrates es una muerte sacrificial, es la muerte ante el altar de la ley, exigida por la ley misma y aceptada. La muerte de Jesús es un sacrificio por la ley, por una ley que se cumple frente al Jesús que se niega a cumplirla. Más bien, que le interpela en nombre de la vida, para la cual tiene que servir la ley. La ley lo sacrifica, pero Jesús no se sacrifica en el altar de la ley. Jesús se exige no escapar, sino enfrentar a la ley. Pero Dios no se lo exige como sacrificio, sino para que sea revelado lo que significa la ley que mata al inocente en su cumplimiento. La muerte de Jesús es la catástrofe de la ley. Sócrates es el héroe del poder. Jesús es el paradigma de la relativización de la ley en función del sujeto viviente. Y termino con otra cita de Dussel que dice: ante el mito abstracto y destructivo de la modernidad, del progreso lineal y cuantitativo, sabiendo que los mitos elaboran marcos categoriales de un pensamiento frente a la contingencia del mundo, las categorías filosóficas políticas que pueden explicitarse y que propone Pablo de Tarso gozan de máxima actualidad para criticar los mitos y los discursos que justifican las instituciones dominadoras, las leyes sociales injustas y el orden organizado desde la lógica del capital que se impone como ley vigente del poder fetichizado. Bueno, hasta acá mi presentación. Muchas gracias por haber aguantado hasta este momento. Por supuesto que, Paula, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación, que fue muy excelente en sí misma y además muy provocadora del pensamiento y espero que de muchas preguntas, así que le dejo la palabra a quien quiera hacerlas. Estoy buscando, ahí va, cómo ponernos a todos. Matías Amaya, que levantaste la mano. Bueno, buenas a todos. Gracias, Pablo, por la presentación. Mi pregunta es más de curiosidad. Yo también estoy trabajando Agamben para la tesis y quería saber si tenés un tema bien definido, qué es lo que estás trabajando específicamente. Sí, yo lo que estoy trabajando en Agamben es básicamente el libro que les mostré, y dentro de ese libro cómo Agamben entiende a San Pablo, cómo lo presenta, qué características tiene, y dentro de esa presentación general de San Pablo me trato de especificar más en el tema de la ley, cómo Agamben se acerca a la interpretación que hace, según él, San Pablo de la ley. Todo eso intentaré confrontarlo, ponerlo en cuestión con la mirada que tiene Dussel sobre San Pablo y sobre la ley. Por ahí va la tesis. No sé si eso te ayuda. Sí, la temática de la ley, justo es un libro. Yo trabajo específicamente el concepto de uso en la obra de Agamben y fui reconstruyendo cómo en un principio aparecen como retazos y después se formaliza como concepto importante. Uno de los libros en donde aparece más formalizado es En el tiempo que resta. Sí. Y sí, conozco todo el cuestionamiento de la ley, la desactivación de la ley, toda esa temática que está tratada de muchas maneras a lo largo de la obra de Agamben, pero creo que la que mejor
o sea, coinciden en el hecho de que una de las cosas que mejor resume su idea de la filosofía es su interpretación de Pablo. Digamos, su interpretación de Pablo es una guía, o sea, mi idea es que es una guía para toda la obra de Agamben por la manera en la que condensa un montón de aspectos que él trabaja distribuidos a lo largo de su obra. Comparto, Matías, lo que decís. Creo que el uso que después Agamben hace con la ley en otros libros me parece que está sacado de su interpretación de Pablo, digamos, que allí, pero bueno, esto es una interpretación, celebro que la compartamos, tan mal no debo andar entonces. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pueden levantar las manos virtuales o las empíricas, las verdaderas. Bueno, mientras se van organizando con sus preguntas, Pablo, yo tenía una en realidad para hacerte, así que aprovecho esta paréntesis silenciosa. Y en realidad no es una pregunta, es más para pedirte que te explayes sobre algo que a mí, no sé si lo dijiste hacia el final o a mí me hizo clic hacia el final, ¿no? Que en digamos, borramiento de las escrituras de la currícula académica, filosófica, yo nunca lo había relacionado con esta cosa que vos mencionaste al final, que es la cuestión del poder. Quiero decir, ¿cuál es la relación que establezco? En realidad, la filosofía, entre muchas otras cosas, también es cuestionamiento al poder, por no decir que es cuestionamiento al poder sin el también, ¿no es cierto? Sí. En tanto, digamos, preguntar permanente, investigación de los supuestos sobre los que cada cosa es, digamos, es la sospecha. Uh-huh. Y también lo es el cristianismo, en realidad, también lo son las escrituras. Entonces me pareció que vos ahí estabas estableciendo un paralelo basado en Dussel, sí. Y me interesaba que o sea, me pareció que, digamos, que se podía decir que la actitud de las escrituras frente al poder es filosófica. Esa fue como digamos, la asociación que hice. No sé si... Mira, sí, está bien. Creo que sí, que dije eso en el trabajo, sí. A ver, Dussel va a señalar que hay un uso de Pablo y hay un uso de las escrituras que no tiene que ver con el cristianismo, sino con la cristiandad. Dussel hace una separación entre cristianismo y cristiandad. La cristiandad es la que, dice Dussel, se volvió religión del Imperio Romano. Y a partir de ahí dio vuelta 180 grados a aquellas comunidades, si queremos, revolucionarias que San Pablo había intentado organizar frente al Imperio Romano. ¿Sí? Dio vuelta a esos principios. Entonces, mucho de lo que llega como cristianismo a América tiene más que ver con la cristiandad que con el cristianismo. Y la crítica que Dussel le hace a los filósofos que se acercan a San Pablo, se las hace desde allí también. Les dice que ese San Pablo con el que se quedó Europa es un San Pablo, digamos, cristianizado. No es un San Pablo que busque generar estas comunidades, como el San Pablo, digamos, que uno puede encontrar, que busca generar comunidades de libertad. Es un San Pablo que, por ejemplo, con la mujer va a buscar dominarla y callarla, ¿no? Que al esclavo le va a decir quédate tranquilo. Bueno, hay otra lectura de San Pablo, dice Dussel, que hay que rescatar, que tiene que ver con la opresión de los pueblos latinoamericanos. Desde allí que los mitos semitas y las lecturas de Pablo tienen un punto en común con todo el mundo que está oprimido. Tienen un punto en común que es el de la libertad. Si vamos al Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, ¿no? Dios buscando liberar esclavos, ¿no? La libertad no es para
un grupo selecto de no sé qué, es para los que son esclavos, para los que están esclavizados. Entonces, desde allí lo que Dussel propone es, hay una lectura teológica de Pablo para las comunidades de fe, y debe haber una lectura filosófica de Pablo con categorías filosóficas, tratando de buscar estos núcleos míticos, dice, que sirven de liberación para el pueblo latinoamericano. Esto es un poco lo que él dice, pero no toda lectura de Pablo, por más filosófica que sea, es una lectura que busca la liberación. Esto es lo que Dussel pone en cuestión, y la filosofía latinoamericana viene como a pinchar un poco a la filosofía en general desde estos lugares. Bueno, hay que discutirlo, yo no estoy diciendo, ¿no? Nada más que esto. Esto es lo que se presenta de la filosofía latinoamericana. Ojo con las lecturas europeas de Pablo, dice Dussel, porque si bien él va a reconocer que Agamben es el que mejor hace este trabajo y todo, mejor según obviamente su punto de vista, pero así todos son lecturas que se quedan ahí, que no dan el paso de corramos el pie que nos oprime y levantemos nuestra propia cabeza, ¿no? Se quedan allí. Esta es la cuestión que viene a ser la lectura dusseliana, digamos, de San Pablo. Pero sí, es así, o debería ser como vos decís, deberían ser lecturas que ponen en cuestión al poder, sí. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar? Eliana Balsura, porque tenemos otra Eliana, pero Eliana Balsura, dale. Bien, quería saber, Pablo, si cuando vos hablas de la utilización de tu homónimo, Pablo, te estás refiriendo a todas las epístolas que se consideran paulinas en la Biblia Sí. protestante y en la católica, o solo a las que actualmente la teoría más crítica considera las epístolas paulinas. Y te pregunto esto porque no llego a poder conciliar dónde está el Pablo revolucionario del que vos me hablás, cuando en algunas epístolas habla de someterse a la autoridad. Bueno, eso que en el ambiente hemos escuchado tantas veces, someterse a las autoridades, porque están puestas por Dios, o la mujer calla en la congregación, o el caso de Onésimo y su opinión respecto de la esclavitud. Entonces, no llego a ver dónde está el Pablo revolucionario. Sí. Sí, está bien. Te voy a ver si puedo decir algo. Hago una aclaración para el resto. Gracias, Eliana. Hago una aclaración. Hay dentro del canon bíblico algunas cartas de San Pablo que no se consideran de puño y letra de San Pablo. Digamos, hay un corpus paulino, ¿sí?, que están los biblistas mucho más, digamos, con más consenso. Acá hay varios biblistas, me da un poco de miedo meterme en estos campos, porque hay gente muy experta en esto, escuchando, pero bueno, pido disculpas. Pero sí, hay un consenso de que algunas cartas podrían no ser puño y letra de Pablo y haberse escrito un tiempo posterior a él, de escuelas paulinas, por supuesto, como era común en aquellas épocas, ¿no? Y agrego un dato más, y ya voy a contestar algo a lo que pienso, no sé si será tan así, pero cuando Heidegger da el curso de Pablo, Heidegger utiliza todas las cartas, como las del Nuevo Testamento, como cartas paulinas. Y Agamben y otros que siguen un poco la interpretación de Heidegger de Pablo, comentan como paulinas algunas cuestiones que hoy sabemos que no son paulinas. Pero bueno, para la filosofía han servido y siguen sirviendo también algunas categorías que han salido de esas discusiones. Pero bueno, voy al tema de lo revolucionario de Pablo. En lo personal creo que siempre hay que ver desde dónde lo interpretamos. Yo creo que esta cristiandad ha levantado muchos de esos textos y los ha usado, para mi gusto, fuera de los contextos más amplios, ¿no? Qué sé yo, sin ir más lejos, creo, por mencionar algo que vos dijiste,
que la carta a Filemón, la carta de Pablo a Filemón, le escribe acerca de un esclavo de Filemón, que Pablo conoce en una cárcel, y le pide a Filemón, que sería el dueño de este esclavo, que se le escapó, y que el esclavo merecía lo menos la muerte. Pablo le pide de puño y letra que lo reciba como a él mismo. A mí me parece que allí hay un contenido revolucionario muy fuerte en esa cultura, ¿no? Si Pablo, hay muchas teorías de por qué Pablo no se opone abiertamente a la esclavitud. Hay muchas hipótesis, la verdad que hay mucho escrito sobre esto. Algunos sostienen que conociendo la matanza de esclavos que hubo en Roma, Pablo no quiso llamar a una sublevación de esclavos para que no los terminen matando como había pasado un tiempo antes, ¿no? Y que la carta a Filemón lo que está mostrando, que la estrategia de Pablo es más bien, bueno, a tu esclavo llamarlo hermano, ¿no? Aunque siga siendo tu esclavo, pero tratarlo como a tu hermano. Lo mismo podemos pensar con el tema de las mujeres, ¿no? En los contextos donde Pablo trabajó codo a codo con mujeres, en otros pidió cierta restricción. Bueno, habría que ver cada contexto y cada situación, pero uno puede tomar estos contextos para decir, bueno, Pablo anuló el trabajo de las mujeres, ¿no? Pablo hizo, y sin embargo uno puede tomar otros y encontrar allí esa liberación que yo creo que él en realidad buscó dar. Habrá que ver desde qué punto partimos nosotros para acercarnos, aún teniendo en la mano las cartas que no son de Pablo. Yo prefiero, digamos, decir, bueno, asumamos todo el canon paulino y veamos, pero trabajemos con los contextos y desde dónde partimos nosotros también, y qué privilegiamos sobre qué, ¿no? Hay un texto muy lindo, se lo recomiendo, de Elsa Tames, que está por allí en la web, si a alguien le interesa esto, que se llama Leyendo la Biblia bajo un cielo sin estrellas. Y ella se pregunta, ¿qué hacemos con esos textos que en vez de liberar, oprimen? Porque están en la Biblia también. Bueno, es un tema ese, ¿no? Pero por eso es importante ver desde dónde la queremos leer nosotros. Si es del pueblo de esclavos que Dios libera, o desde ese Pablo que dice que en Cristo ya no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre, porque lo ha dicho también, o si la queremos leer desde, no sé, la conquista que hace, como es Josué, de la tierra prometida, matando a todo el mundo y conquistando. Bueno, son prioridades desde donde nos paramos. Siempre nos paramos de algún lugar. Poder conocer el desde dónde hacemos lo que hacemos, me parece que hace la diferencia. Pero bueno, da para mucho el tema, Eliana. Vos sabés que da para mucho. ¿Alguna otra pregunta? Comentarios también. Sí, claro. Bueno, yo puedo hablar. Eliana. Pablo, primero quería agradecerte por la presentación. Me gustan las presentaciones que me dejan pensando y no tanto que me dejan en la certeza. Estoy pensando un montón de cosas. Se me vinieron un montón de cosas a la mente, no me alcanzaba las manos para anotar. Y también agradecerte esta invitación a la relectura y reinterpretación de Pablo, corriéndonos siempre del lado occidental. Está muy bueno para nuestra América, pensarnos desde nosotros mismos, y eso me gusta mucho. Y después te quería pedir si podías como explayarte un poquitito más en esta analogía que hiciste entre Sócrates y Jesús, que dijiste que Jesús muestra la parte de la ley, esa parte, si podrías explayarte un poquitito más. Sí, no sé si me puedo explayar más. En realidad eso es una interpretación que hace Dussel, comparando la muerte de Sócrates y la muerte de Jesús. Lo que Dussel quiere mostrar allí es que en Sócrates, o en la muerte de Sócrates, no hay una crítica a la ley. Hay bueno, Sócrates muere porque pueden ser injustos los que interpretan la ley, puede ser injusta la muerte de Sócrates, y Sócrates asume igual esa muerte y muere. En Jesús, en cambio, y esto es lo que Dussel viene a remarcar, hay una crítica profunda a la ley.
En el cristianismo hay un llamado a no obedecer la ley cuando la ley no está del lado de la vida y de la vida de los más débiles. Lo que muestra la muerte de Jesús es la injusticia de la ley. Por eso San Pablo va a hablar tanto de que a partir de ahí hay una nueva ley, sin descartar, ¿no? La ley, cuando hablamos de la ley, piensen para los judíos, ¿no? Lo que significa los 10 mandamientos, ¿no? Y también la ley de Roma. O sea, allí hay toda una crítica a esa ley que puede decir, bueno, esto es justo, Jesús no cumplió con tal cosa, es justo darle muerte, pero el cristianismo va a decir, no, no es justo. La ley mata al justo, el justo es Jesús, no la ley que lo está matando. Entonces Dussel muestra eso para confrontar dos, si ustedes quieren, dos formas de entender los mitos o dos formas de acercarse a dos culturas tan distintas como la cultura griega y la cultura semita. La famosa democracia griega, que era para varones propietarios, ¿no? Varones, bueno, y la comunidad que San Pablo busca formar, comunidad de esclavos y libres, hombres y mujeres, ¿no? Y Dussel busca confrontar eso y ponerlo en cuestión, y ponerlo allí arriba de la mesa. Puedo, si querés, después por mail te puedo pasar, pero algunos textos donde Dussel habla de esto, hay varios donde él le dedica un tiempo, un espacio a esto, pero si quieren después se los puedo pasar. Ahí alguien pone Daniel Veros. Daniel, ¿cómo estás? Una nueva justicia, Romanos 1:17. En Romanos aparece mucho el tema de la, ahí está en el chat, mucho el tema de la ley. Quizás sea Romanos la gran carta, y no lo digo yo, lo dicen muchos biblistas antes que yo, de San Pablo, donde uno puede allí profundizar sobre el pensamiento que Pablo tenía, ¿no? No sé, Eliana, si esto más, Eliana te conforma. Gracias. Pablo Oviedo en Podés el chat googlearlo. también, ¿viste? Pablo Bordenave. Ah, Otro. Pablo Oviedo también. Acá Sí. somos varios que hemos sido nombrados bajo Pablo de Tarso. Sí. Pablo, excelente, Pablo, quizás explayarte sobre aportes de Pablo en la carta a los romanos sobre la libertad versus la ley, que es el tema. No sé si Pablo Oviedo era una acotación a la respuesta que Pablo le estaba dando a Eliana, o si querés que Pablo se extienda un poco sobre esto, que Pablo Bordenave se extienda un poco sobre esto. Me parece que dice que está bien. Está bien lo que ya dijiste. Gracias. Gracias, tocayo. Hay varios tocayos amigos acá, mucha gente a que le tengo que agradecer. A todos les agradezco mucho por estar. ¿Algún otro comentario o pregunta? Y a Marisa, mi profesora de la facultad, un gusto volverte a ver, Marisa. Un gusto enorme. Aprovecho entonces para hacerte una pregunta. Dale, dale. Mira, yo soy muy mala lectora e ignorante de los autores que vos mencionaste que están releyendo a Pablo, y me gustaría, tengo curiosidad de saber cuál es la recepción que ellos tienen, es decir, ellos leen en griego, Agamben, Dussel, ¿cómo lo trabajan? ¿Desde dónde trabajan el corpus? Es una muy buena pregunta. Yo entiendo que Dussel lee griego, lee hebreo. Agamben trabaja en su texto, trabaja con el texto griego. Incluso en la edición que yo puse allí en el PowerPoint, al final está el texto griego de Romanos, de donde Agamben toma. Okay. Pero sí, yo presupongo que ellos lo leen perfectamente, sí. En el caso de Dussel sé que sí. Agamben creo que también hace mucho trabajo con el griego. Sí. Después, si lo hacen mal o bien, lo dirás vos, Marisa, que sos la que más sabés de esto, ¿no? Cuando te metas con el tema, pero sí, sí. Fuentes súper interesantes, las relecturas, la verdad que para mí una línea nueva de reflexión también.
gracias, abriendo el pensamiento de América Latina. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Un gusto Acá volverte a ver, Mauricio. Cecilia agregaba acá en el chat que Agamben lee griego y que ofrece una versión propia de los fragmentos de Pablo. Sí, es verdad, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, creo que entonces ya nos estamos acercando a las 5 de la tarde. Aquellos de ustedes que son estudiantes de UNSAM tienen que irse a sus clases además, así que, y los que son profesores también. Así que nos despedimos acá. Ay, perdón, Lucas, tenías la mano levantada. ¿No? Ah, era de aplauso. Bueno, sí, Pablo, muchísimas gracias por tu charla, fue buenísima y nos vamos a ver entonces en la próxima. La próxima es sobre Foucault y la parresía, la noción de parresía en Foucault. El que va a exponer es Rodrigo Arriagada y va a ser el jueves, porque el viernes es feriado, o sea que va a ser el jueves 7 a las 4 de la tarde. Nos vemos entonces, si les parece bien.